Cordial saludo, bienvenidos a La Dirección, el espacio donde analizamos las noticias que cotidianamente llevamos en hora 13 y para ello traemos expertos, conocedores y como en este caso a la candidata al Consejo de Medellín, Juliana Hernández. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Fernando, a ti muchas gracias por esta invitación, a todos los televidentes que nos acompañan en este programa y a los que nos seguirán viendo también en redes sociales. Aquí tenemos la intención de llevarle a la gente propuestas para que el ciudadano pueda el 29 de octubre tomar decisiones, elegir por quién votar de manera informada. Entonces contémosle en qué basa su propuesta para el Consejo de Medellín, Juliana Hernández. Bueno, yo creo que más que propuestas, los concejales, la verdadera tarea es un control político al manejo de los recursos públicos, donde estos sean manejados con seriedad, pero también con eficiencia, que eso es a lo que le tiene que empezar a apostar la ciudad. Y ahí tengo 3 banderas, donde la tercera habla de eso, de cómo somos más eficientes en el gasto público, con una tarea fundamental desde el Consejo de Medellín, empezar a revisar todas las entidades del conglomerado público, que además Medellín tiene más de 50 entidades públicas, donde revisemos cuáles están ejerciendo una misma función y podamos eliminar o fusionar. Esto con todo el liderazgo desde el Consejo, con el apoyo del próximo alcalde, podemos empezar a revisar fusiones entre una terminal de transportes de Medellín, un aeropuerto La Yarrera, que ambas son terminales, una terrestre y otra aérea, pueden estar bajo una misma gerencia, bajamos el gasto público. Empecemos a revisar entidades como Metroparques, que hoy se volvió un fortín politiquero y de transacción económica, donde salen todos los contratos de contratación directa para fines no idóneos para la ciudad, donde todos los eventos de ciudad los podamos pasar a Plaza Mayor y empecemos a canalizar inversión extranjera, entendiendo que a la ASI tenemos que empezar o renovarla o eliminarla, porque creo que ya cumplió su función de vender a Medellín ante el mundo, y podamos canalizar esa inversión extranjera a través de Ruta N, donde tenemos que fortalecer a la Ruta N, despolitizarla, volver a lo técnico, pero que además se vuelva a democratizar el emprendimiento para que Medellín vuelva a ser una ciudad de progreso y de competitividad, de no solamente nuevos puestos de trabajo, sino calidad en el empleo. Ahí hay unas apuestas muy claras. La eficiencia nos permite tener más recursos para una mejor inversión, sobre todo que Medellín va a afrontar y la está afrontando una crisis en unas poblaciones muy vulnerables, donde vamos a tener que tener unos recursos necesarios para salir adelante. Usted dice, podemos fusionar. ¿Hay calculado qué tanto habrá que adelgazar ese conglomerado o todavía es un tema en estudio? Es un tema en estudio, pero mira que en esta alcaldía pasamos de un gasto público de alrededor de 50%. El gasto público en Medellín estaba en 500.000 millones y hoy está en 953.000 millones. Ahí hay un exceso de gasto público. Nosotros sí tenemos que trabajar a disminuir eso. ¿Qué pasa ahí? Hay un tema de personas. Detrás de esas personas hay familias. Cuando se hacen recortes burocráticos, nosotros tenemos que lograr una unión con la empresa privada para capacitar a estas personas en cursos, en técnicas, en tecnológicas, para que lleguen al mercado laboral de la empresa privada, pues porque tampoco podemos dejar desprotegidas a estas personas y menos ampliar el desempleo, esa tasa de desempleo en la ciudad. Eso fue una apuesta que hizo Álvaro Uribe cuando fue gobernador de Antioquia, tal vez el único político elegido por cargo popular que se dio la pelea y la lucha para bajar esa burocracia en la gobernación, pasando de 17.000 cargos a 5.500 cargos a través de esa unión con la empresa privada, y a eso tiene que apostarle Medellín. Esa es una parte. Usted decía, tengo 3. Esta es la tercera. ¿Cuáles son las otras 2? La primera bandera es la cultura ciudadana, y es como a través de esa herramienta de transformación social mejoramos la convivencia en los barrios, porque hoy el mayor indicador de riñas en Medellín es por falta de tolerancia. Las personas no se están tolerando en los barrios, tenemos muchísimas peleas, muchas que terminan en muertes, como pasó hace 15 días que 2 señores se empezaron a pelear y terminó uno quemando al otro,
volver a esas integraciones barriales, a esos convites, a las fiestas de cuadra que son organizadas por las mismas personas del barrio, a los deportes en los barrios, esos torneos de fútbol, de baloncesto que están muy perdidos porque el INDER no está llegando con la recreación ni el deporte a los barrios, será fundamental para la integración. Una comuna que se integra, un barrio que se integra y una cuadra que se integra es una cuadra que se cuida. Que si hay un niño que lo están violentando, van a salir todas las personas de esa cuadra a cuidar al niño. Que si hay una mujer que la están atracando, van a salir todas esas personas en pro de la mujer porque nos cuidamos. Y porque las dinámicas en el barrio también empiezan a mejorar. Hay una apropiación del espacio público. Cuando aumentamos los niveles de cultura ciudadana, de esa convivencia, la gente le vuelve a apostar a la ciudad, donde tenemos que hacer primero pues un control político en varias, porque hoy no está prestando el servicio de recolección de basuras que necesita la ciudad, pero también nosotros como ciudadanos no estamos haciendo una buena disposición de los recursos. Vamos a hacer esa pedagogía en los colegios, en las universidades, en las empresas de la disposición final de los recursos. Tenemos que hacer un levantamiento de la ruta de transporte público de Medellín. Medellín tiene un gran transporte público, pero nosotros los ciudadanos no lo conocemos y hoy está bastante desorganizado, donde tenemos buses pasando por las mismas partes a los mismos horarios. Si tú te paras hoy en un paradero, hay algunos paraderos inteligentes que te entregan información, pero la gran mayoría son paraderos para el merchandising de los privados. Estos paraderos nosotros tenemos que lograr que sea para la pedagogía de las rutas de transporte público. Nuevamente, que nos vayamos para los colegios, para las universidades, para las empresas, a que la gente tenga acceso a la información del transporte público, que hoy como medellinenses no la tenemos. Hoy no hay una aplicación de la Alcaldía de Medellín donde nosotros nos podamos meter a revisar qué ruta me sirve para ir de acá de Laureles a Envigado o a la Frontera o a Belén, sino que soy yo parada en un paradero preguntándole ahí a las personas y viendo a ver cuál es el bus que tengo que coger. Ahí estoy perdiendo tiempo, estoy perdiendo también pues el desespero de no encontrar la ruta y también un tema de que me estoy quedando ahí muchísimo tiempo que se vuelve también inseguro en altas horas de la noche. Entonces permitir esa pedagogía de la movilidad, también la gente va a tomar mejores decisiones. Las personas en el poblado no tienden a utilizar tanto el transporte público, primero por un desconocimiento y segundo porque no hay acceso a esa información. Pero si yo le logro dar acceso a esas personas y una persona vive en San Lucas y tiene que ir al Tesoro a hacer una vuelta en el banco, yo estoy segura que esa persona si tiene acceso va a decir, bueno, pues ¿para qué me voy a ir en el carro? Tengo que pagar parqueadero, me demoro un montón en encontrar el parqueadero, me voy en bus, es una ruta directa, me lleva allá y me puedo volver en el bus para la casa. A eso tenemos que apostarle. La segunda bandera, la primera infancia. Pero pare, sí. pare, porque quiero que ahondemos un poquito en ese asunto de la cultura ciudadana. ¿A quién le correspondería ese trabajo? Porque como estamos hablando de adelgazamiento, pues a alguien le tenemos que asignar esa tarea, a la Secretaría de Cultura, a la Secretaría de Gobierno, a la Secretaría de Seguridad, a todas. ¿A quién encargar de la cultura ciudadana en Medellín? Yo creo que eso tiene que ser un trabajo entre diferentes dolientes de la ciudad, un trabajo entre la academia, un trabajo entre las organizaciones sociales, que son las personas que más cercanas pueden llegar a estar a los barrios de Medellín, a la situación actual en los barrios. Un trabajo de diferentes secretarías, como lo es la Secretaría de Seguridad, desde el lado de la Secretaría de Convivencia, donde tenemos que pues, mejorar todo ese tema de convivencia y de acceso de ellos, de los funcionarios públicos de convivencia a los territorios para hacer todo ese ese levantamiento de información de lo que está pasando hoy. Un tema del INDER también, que el INDER será parte fundamental de estos procesos que se tienen que volver a dar en los barrios con esa oferta deportiva y de recreación. Y un tema también, creería yo, de la Secretaría de Gobierno. Es fundamental esa secretaría que además reorganizará a las demás dolientes en este caso. Participación ciudadana tendrá un papel fundamental también en este proceso de cultura ciudadana, pero sobre todo también de nosotros los ciudadanos. Y ahí juega un papel fundamental una palabra muy importante que es la confianza, que es ese valor que nosotros los servidores públicos, que la Alcaldía de Medellín, el próximo alcalde, tiene que volver a inyectar en el corazón de cada uno de los ciudadanos, porque a la pérdida de confianza en las instituciones, sobre todo en la Alcaldía de Medellín, estamos viendo una baja en la cultura ciudadana, estamos viendo como la gente no está respetando la norma,
como hay una pereza para pagar los servicios públicos, como hay una pereza para pagar los impuestos municipales, y a eso no podemos llegar como ciudad, porque ese es el recaudo público para la inversión social. Entonces sí tenemos que aumentar esa confianza en las instituciones, y eso será también pues de un buen servicio, de una cercanía con el ciudadano y de llegar a hacer las cosas bien y a dejar a un lado esa pelea política, esa riña política que hay, y empezar a trabajar por la ciudad. Ahora sí, tercer punto, o segundo porque los dijimos en desorden, pero el siguiente punto de su propuesta. La segunda bandera es la primera infancia. Entender que Medellín tiene que poner a los niños en el centro de la mesa es fundamental para todo lo que va a empezar a pasar en el futuro de la ciudad. Porque hoy nuestros niños están volviendo a ser vulnerables de muchas situaciones, de sus derechos, de un tema de alimentación. Tenemos familias disfuncionales hoy nuevamente en la ciudad. Tenemos unos procesos al interior de Buen Comienzo que no están operando bien para la idoneidad de las personas que cuidan a nuestros niños. Hoy volvimos a tener desnutrición crónica infantil, una cifra que está en el 9.8, la más alta en la historia de la ciudad. Además, esta enfermedad se había abolido hace 8 años de Medellín, y tener desnutrición crónica infantil es una enfermedad que hoy afecta a este niño de los 0 a los 5 años, pero que lo afecta mucho más en edades adultas. Hoy tenemos nuevamente una cifra muy alta en explotación sexual infantil y trata de menores para la venta de órganos. Entonces nosotros sí tenemos que volver a entender que los niños, independiente si tú tienes hijos o no, tienen que estar primero en una sociedad, y que todos los esfuerzos se tienen que dar para la recuperación del programa de Buen Comienzo. Que hoy lo que está pasando en Medellín es que volvimos a Buen Comienzo como unas guarderías para guardar a nuestros hijos, para dejar a nuestros hijos mientras tenemos que ir a trabajar. No esos procesos de formación y jardín para el niño de los 0 a los 5 años. Y sobre todo un acompañamiento en ese tránsito de los menores cuando pasan de un Buen Comienzo a la etapa de primaria y secundaria, porque ahí también se está dando que como no hay un acompañamiento a las familias, hay una deserción escolar muy alta. Como hay una crisis en alimentación, hay una deserción muy alta también en primaria y secundaria. Entonces recuperar el programa Buen Comienzo será fundamental para apostarle a estos niños de 0 a 5 años. Trabajar en un tema de flexibilización horaria, que es fundamental. Hay varias corporaciones de atención a Buen Comienzo que lo hacen con recursos privados, y yo sí creo que eso tiene que ser una apuesta de Medellín, donde haya zonas críticas de vulneración o de niños en diferentes violencias. Tenemos que lograr una flexibilización horaria. El centro es urgente que todos los jardines Buen Comienzo tengan esa flexibilización horaria. ¿Qué es flexibilización horaria para Hoy que nos Buen entiendan? Comienzo funciona de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Ajá. Entonces los papás llevan a estos niños allá, pero te pongo un ejemplo. Una mamá que es madre cabeza de familia o que ejerce la prostitución, que son la gran mayoría de madres que están ahí en el centro, su hijo lo deja a las 8 de la mañana, pero ella sale a trabajar desde las 6 de la mañana o inclusive desde mucho más temprano. El niño lo está cuidando otra persona de 6 de la mañana a 8 de la mañana, y ella pues obviamente a las 4 de la tarde no está para recoger al niño, y termina llegando a la casa a las 9, 10 de la noche. Ahí hay unos espacios, unos rangos de horarios donde los niños están siendo cuidados por otras personas. Ahí es donde estamos viendo que se están presentando los casos de abuso sexual infantil a nuestros menores. Si nosotros logramos que el horario en estas zonas críticas de la ciudad sea amplio, como lo hacen estas corporaciones, que no reciben a los niños desde las 8 de la mañana, sino que los reciben de 5 de la mañana a 10 de la noche, con la obligación de que sean los papás los que lleven a los hijos. O sea, ellos dicen, listo, yo te permito tener a tu hijo acá en este lugar más tiempo, yo te hago esa cobertura de 5 de la mañana a 10 de la noche, pero tú tienes la responsabilidad como padre o como madre de traer a tu hijo hasta la puerta del jardín y recogerlo en la puerta del jardín, porque eso también, eso es un vínculo que se empieza a generar, y una responsabilidad también que los papás, exacto, una responsabilidad que como papás tenemos que tener. A eso tenemos que apostarle como sociedad, porque nuestros niños hoy están más seguros en estos jardines que en sus familias o con los cuidadores que tienen en casa, porque muchas veces en esos lugares donde están viviendo o donde están con los cuidadores,
no ven el sol, no tienen un jardín, no tienen un patio, no tienen juguetes, entonces permitir eso será fundamental. Y otra apuesta que se tiene que hacer dentro de Buen Comienzo es lograr la universalidad del programa. Una atención 365 días será fundamental para la atención de nuestros niños. ¿Por qué? Porque este alcalde bajó los días de atención a los menores a 180 días, donde lo teníamos en 260. Entonces hay menos días de atención a los niños y hay una menor cobertura. Pasamos de 70.000 niños a 53.000 niños. Entonces ahí hay un problema muy grande y es que estamos dejando de atender casi 30.000 niños, que además son 170.000 niños de los 0 a los 5 años en Medellín, donde hay una crisis de alimentación muy grande y una crisis de seguridad. Y sobre todo porque la gran mayoría de madres del programa son madres cabeza de familia, que esta mamá o va a trabajar a generar ingresos económicos o cuida a su menor. Entonces garantizar esta atención progresivamente, porque esto no va a ser el 1 de enero del 2024, sino de una manera progresiva, que terminemos los 365 días será fundamental. Ahí hay una cosa que diferentes personas me dicen, bueno, pero los niños no van a salir a vacaciones. Y cuando ves tú un niño en un barrio hoy de Medellín, con toda la violencia que hay en estos barrios hoy en día, con todos los peligros que corre este niño encerrados en una casa, que disfruten unas vacaciones. Están pegados de un televisor, están pegados de jugando con ollas, con el riesgo de quemarse con el aceite mientras las familias están cocinando, viendo alrededor un montón de cosas negativas para su crecimiento. Entonces permitamos que sean las semanas adecuadas para temas académicos y semanas para la recreación, para el deporte, para las manualidades, para todo lo que el niño necesita en ese sistema integral para la formación de ellos de los 0 a los 5 años. Es Juliana Hernández, candidata al Consejo de Medellín por el Centro Democrático, con esas 3 propuestas: control político, infancia, primera infancia, y además cultura ciudadana. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. A ti, muchas gracias, y a todos ustedes, gracias. A ustedes que están ahí conectados, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en cualquier otro momento para seguir analizando hacia dónde van las noticias, aquí, en La Dirección. Hasta pronto.